Bienvenidos a otro capítulo de Modo Anécdota on SE. Hay preguntas que no buscan una respuesta, solo un silencio. Y dentro de ese silencio, la incomodidad de mirarse al espejo. ¿Tú estarías con alguien como tú? Suena simple, casi inocente, pero en realidad es un espejo disfrazado de duda, una forma de enfrentarse a lo que evitamos admitir sobre nosotros mismos. No se trata de si somos buenas o malas personas, ni de cuánto damos o cuánto exigimos, sino de entender si al vernos desde afuera, seguiríamos eligiendo quedarnos, porque todos tenemos partes que amamos y partes que ocultamos, detalles que toleramos en otros, pero que nos enfurecerían si los viéramos en nosotros mismos. Este capítulo no busca juzgar, busca entender, explorar las luces y sombras de quienes respondieron esa pregunta, no con palabras, sino con experiencias que los cambiaron. Al final, tal vez no se trate de encontrar una respuesta definitiva, sino de descubrir si podríamos amar a alguien que refleje lo que realmente somos. Así que pónganse cómodos y abramos este capítulo escuchando la primera historia. Sí, estaría conmigo, pero tendríamos que pelear por la comida. Yo estaría con alguien como yo. Sí, 100%, aunque, si lo pienso bien, habría condiciones. Porque estar conmigo no es solo firmar un contrato emocional. Es inscribirse en una especie de torneo permanente de convivencia. De entrada, los problemas los resolveríamos en combate. Y no lo digo en sentido figurado, literalmente en combate. Nada de gritarse o ignorarse por WhatsApp, no. Un tatami, 2 kimonos, un saludo respetuoso y que gane el más zen. Suena ridículo, pero me parece justo. Después de todo, el judo me enseñó a no reaccionar con ira, sino con técnica. Así que en vez de decir «me hiciste enojar», probablemente diría «me hiciste perder el equilibrio». Prepárate para caer con estilo. Y la verdad, creo que funcionaría, porque en una relación conmigo, el sentido del humor sería sagrado. Nos reiríamos de todo, de los problemas, de las torpezas, de los momentos incómodos, incluso de esas peleas absurdas que las parejas suelen tener a las 2 de la mañana por algo tan grave como «no me contestaste con emoji». No habría celos. No habría dramas con amigos o amigas. Sería raro discutir por desconfianza, porque yo sé cómo soy, y si hay algo que detesto, es tener que justificar cada cosa. Así que los dos estaríamos de acuerdo en dar espacio, sin convertirlo en excusa para desaparecer 3 días seguidos. Creo que el secreto sería la complicidad. Nos entenderíamos sin necesidad de hablar. Con una mirada bastaría para saber cuándo uno está agotado, o cuándo solo necesita silencio, porque sí, a veces soy de esos que se apagan por dentro, y no porque algo esté mal, sino porque necesito desconectarme un rato del ruido del mundo. Supongo que eso podría ser un problema, estar con alguien que también se aísla. Imagina los dos callados, en el mismo espacio, sin hablar por horas, pero sin molestarse, solo coexistiendo, con una taza de café y la misma playlist repitiéndose. Sería una relación tranquila, pero intensa, de esas que se alimentan de pequeños gestos. Cocinar juntos, entrenar, bromear, molestarse y reconciliarse con una carcajada. Y sí, probablemente terminaríamos discutiendo por quién dejó la toalla mojada sobre la cama. Pero incluso ahí, el humor ganaría. sí, fui yo, pero técnicamente la cama se seca sola, bastaría para romper el hielo. Eso sí, hay un tema que me preocupa seriamente: la comida. Ese sería el campo de batalla real, porque si hay algo en lo que no tengo autocontrol, es en comer. Y si estoy con alguien igual que yo, básicamente tendríamos que poner reglas antes de abrir el refrigerador. Imagino la escena. Viernes en la noche. Pedimos pizza. Yo voy al baño 1 minuto, y cuando vuelvo, la mitad ya desapareció. Y ahí, con voz de traición épica diría: ¿te la comiste toda? Y el otro yo, masticando, respondería: no toda, dejé el borde. Somos una pareja equilibrada. Y claro, me enojaría, pero luego recordaría que yo haría lo mismo, porque sí, soy un muerto de hambre empedernido, no por ansiedad ni por gula. Simplemente porque la comida me da una felicidad que nada más logra. Y sé que eso no es sano, pero bueno, todos tenemos nuestras formas de sobrevivir. Quizás por eso, si estuviera conmigo,
tendríamos que establecer un protocolo alimenticio, algo como comer por turnos, o mitad y mitad bajo juramento solemne, aunque, conociéndome, rompería el pacto a la primera oportunidad. Pero más allá de eso, creo que funcionaría, porque me conozco lo suficiente para saber que no busco la perfección. Me bastaría con alguien que entienda mis silencios, que se ría de mis bromas malas y que no se asuste cuando me pongo a hablar solo mientras cocino. Y sí, probablemente también discutiríamos por quién se queda con la cama del lado de la pared, porque ambos queremos el mismo, y por quién se olvida de apagar las luces, y por quién dice primero, no pasa nada, cuando claramente sí pasa algo. Pero también nos reconciliaríamos fácil, porque ninguno sabría guardar rencor mucho tiempo. Al final, creo que esa es la parte que más me gusta de imaginarlo. Saber que podría estar con alguien que me entienda sin explicaciones, que me haga reír incluso cuando estoy molesto, que me deje mi espacio sin tomarlo como rechazo, y que me desafíe a ser mejor, no a ser distinto. Así que sí, estaría conmigo. Y lo digo sin ego, de verdad. No porque sea perfecto, sino porque sé lo difícil que es encontrar a alguien que te aguante y te quiera igual. Yo ya lo hago conmigo. Y eso, créeme, es más difícil de lo que parece. Eso sí, dejaría claro desde el principio una sola regla. El que se coma la última porción de pizza, lava los platos. Y ahí sí, que empiece el combate. Aprendí que los opuestos no siempre se atraen. ¿Yo estaría con alguien como yo? Sí, sin dudarlo. Y lo digo con la serenidad que solo llega después de equivocarse muchas veces, después de observar cómo se desmoronan las expectativas que alguna vez parecieron firmes. Durante años creí en esa idea romántica de que las parejas deben ser diferentes, que los polos opuestos se atraen, que ahí está la magia, el equilibrio, la chispa. Me enseñaron que la diversidad dentro de la pareja era sinónimo de pasión, de aprendizaje constante. Y por mucho tiempo me aferré a esa creencia, como si amar a alguien completamente distinto a mí fuera una prueba de madurez, de capacidad de adaptación, de tolerancia infinita. Pero con el tiempo entendí que hay una gran diferencia entre complementar y chocar, porque cuando las diferencias se vuelven abismos, ya no se trata de crecer juntos, sino de aprender a sobrevivir dentro del caos. Estuve en una relación así. 2 personas que se querían, sí, pero que no hablaban el mismo idioma emocional. Yo era calma, él era impulso. Yo analizaba, él reaccionaba. Yo necesitaba diálogo, él necesitaba silencio. Yo buscaba cercanía, él valoraba la independencia. Al principio, creía que todo era emocionante. Cada discusión parecía una oportunidad para demostrar que podía adaptarme. Cada malentendido, un desafío para mi paciencia. Hasta que un día me di cuenta de que ya no era equilibrio, era desgaste. Pasaba más tiempo explicando por qué sentía lo que sentía, tratando de moldearme, tratando de ceder más de lo que era sano. Intentaba ser más paciente, más flexible, más comprensiva, y terminaba sintiéndome menos yo. Recuerdo las noches en que me acostaba a su lado y sentía un vacío inexplicable. No era distancia física, ni desamor, era la sensación de que estaba compartiendo mi vida con alguien que no podía ver mi esencia. Y por más que me esforzara, siempre había un momento en que sentía que nos estábamos cruzando sin encontrarnos. Esa relación me enseñó algo que tardé años en aceptar. No todo lo diferente es interesante, y no todo lo parecido es aburrido. Aprendí a observar lo que realmente importa. A notar cómo la sintonía en pequeños detalles, en gestos cotidianos, puede ser mucho más valiosa que cualquier emoción efervescente de una atracción inicial. Hoy, después de más de 10 años y varias historias que dejaron huella, tengo claro que sí, estaría con alguien como yo. Y no lo digo desde la soberbia, sino desde el entendimiento profundo de lo que significa compartir la vida con alguien. Porque ahora sé que busco lo que reconozco, lo que resuena con mi ritmo interno, la calma, el sentido del humor sencillo, la forma en que disfruto lo cotidiano. Alguien que entienda el valor de un silencio compartido sin
sentir la necesidad de llenarlo con palabras, que respete mis tiempos de introspección y que también los suyos. Alguien que no vea mis pausas como distancia, ni mis rutinas como monotonía, que se ría de las mismas tonterías, que no tenga que explicar cada pensamiento, porque simplemente lo entiende. Y no se trata solo de compatibilidad, se trata de autenticidad, de encontrar a alguien que no intente cambiarte para que encajes, sino que simplemente te valore tal como eres. Alguien que celebre tus logros, que se solidarice con tus miedos y que no se sienta amenazado por tus silencios ni tus contradicciones. Me tomó mucho tiempo aceptar que la compatibilidad emocional vale más que la atracción inicial, que compartir principios, ritmos y maneras de amar es mucho más poderoso que encajar por coincidencia. Ahora, cuando pienso en una relación, no busco opuestos, busco un reflejo. No una copia exacta, pero sí alguien que camine al mismo paso, que respire en la misma frecuencia, que entienda que amar no es moldear, sino acompañar. Porque al final, las diferencias pueden ser emocionantes, pero la paz solo la encuentras con alguien que vibra como tú. Y esa paz tiene un sabor dulce. Como descubrir que alguien puede leer tus silencios, que puede reírse de tus bromas antes de que termines de contarlas, y que incluso cuando hay desacuerdo, ambos saben que el amor no se mide en quién gana la discusión, sino en quién vuelve a buscar al otro al final del día. Así que sí, estaría con alguien como yo, alguien que entienda mis contradicciones, que valore mi manera de amar y que también se permita ser visto tal como es. Porque ahora sé que solo se puede amar a alguien plenamente cuando ese alguien también podría amarse a sí mismo. Y yo ya lo hago. No estaría con alguien como yo. No estaría con alguien como yo. Y no lo digo con enojo, ni con arrogancia. Lo digo con un peso que llevo desde hace años. Una sensación que me acompaña incluso en los momentos en los que todo parece normal. Una sensación que nadie enseña a manejar y que pocos entienden. Siempre hablo de esto con mis parejas. Se convierte en una discusión habitual, casi inevitable. Me cuesta entender lo que les gusta de mí. Porque yo me veo de otra manera. Me veo a mí misma y a todos los humanos como monstruos. No en un sentido literal, ni fantástico, sino en esa verdad cruda que nadie dice en voz alta. Todos cargamos con sombras, miedos, rencores, egoísmo, y aún así nos mostramos como normales, como si nada nos pesara. Yo siento que soy un monstruo que sabe que es monstruo, que ha visto sus sombras, que las reconoce y aún así sigue adelante, tratando de encajar, de sobrevivir, de amar. Y los demás me tratan como a un monstruo, porque mi conciencia me hace diferente. Porque veo cosas que ellos prefieren ignorar, porque reconozco mis errores sin maquillar la verdad. Es una sensación profundamente solitaria. No es solo pensar que eres diferente, sino sentirlo en cada mirada, en cada gesto, en cada expectativa que otros proyectan sobre ti. Es saber que, aunque alguien te quiera, nunca podrá realmente comprender todo lo que eres. Porque hay capas que ni tú misma sabes descifrar del todo. He intentado explicarlo muchas veces. He dicho, no entiendo por qué me quieren. Y he esperado respuestas que calmen mi mente, pero rara vez llegan. Porque la respuesta no existe. No hay explicación sencilla para lo que sienten hacia alguien que se ve a sí mismo sin filtros, que conoce sus propios monstruos y no teme mostrarlos, aunque sea doloroso. Sería imposible, entonces, estar con alguien como yo. Porque estar conmigo significaría enfrentar todas mis contradicciones, mis miedos, mis cicatrices, mis monstruos internos. Y sé que eso sería demasiado incluso para mí misma a veces. Recuerdo momentos en los que he querido acercarme, y aún así me he detenido, paralizada por la claridad brutal de lo que soy. Momentos en que he sentido que amar de verdad a alguien significa exponer partes de ti que podrían asustar, herir o confundir. Yo no quiero que nadie se lastime, por ser consciente de mi oscuridad. A veces me miro en el espejo y veo mi propio reflejo con ojos que no reconocen a la persona, que otros ven. Veo defectos que nadie menciona, imperfecciones que me parecen gigantes, y la pregunta surge una y otra vez. ¿Por qué alguien se quedaría conmigo si yo misma dudo de mí? Y la respuesta nunca llega, porque no hay una que sea suficiente. He aprendido a aceptar que no todos pueden ser comprendidos,
y que algunos monstruos están destinados a caminar solos, porque no pueden cargar con su propio peso ni compartirlo sin quebrarse. Y sí, eso duele. Duele aceptar que hay una parte de ti que no puede ser amada de la manera que necesita, que hay un amor que no puede ser recíproco. El amor entre tu yo más oscuro y tu yo consciente. Así que no estaría con alguien como yo, porque ser consciente de tus propios monstruos es un peso que no se puede compartir sin desgastarse. Y a veces, incluso cuando hay cariño, ternura y comprensión, ese peso hace que todo se vuelva demasiado complicado. Pero también hay una verdad dolorosa y liberadora. El hecho de reconocerlo te permite sobrevivir, te permite elegir con cuidado, te permite no engañarte con expectativas que sabes que no puedes cumplir. Tal vez, en otra vida, en otro tiempo, podría ser diferente. Pero hoy, ser yo misma significa aceptar que hay límites, que hay sombras que no pueden compartirse completamente y que la soledad no siempre es triste. A veces, es necesaria para no destruir lo que queda de ti. Y aún así, sigo aprendiendo, sigo buscando maneras de amar y de ser amada, aunque siempre consciente de mis monstruos, aunque siempre recordando que algunos amores no pueden sobrevivir a la conciencia plena de uno mismo. No estaría con alguien como yo, pero sí estoy conmigo. Y tal vez eso, de alguna manera, sea suficiente por ahora. A veces, conocerse demasiado no funciona. No estaría con alguien como yo. Lo digo desde la experiencia, desde la certeza que dan los errores y las lecciones aprendidas con los años. Hubo un tiempo en que creí que sería fácil. Creí que estar con alguien igual a mí sería perfecto. Mismos gustos, mismas manías, mismos ritmos, misma manera de ver el mundo. Pensé que la compatibilidad absoluta sería sinónimo de felicidad, que el entendimiento mutuo solucionaría cualquier problema antes de que apareciera. Y lo intenté. Estuve con una chica que tenía el mismo carácter, las mismas manías, los mismos puntos de vista sobre casi todo. Al principio, todo parecía encajar. Era como mirarme en un espejo. Lo que veía me agradaba. Me parecía familiar, seguro. Nos reíamos de las mismas tonterías. Disfrutábamos de las mismas actividades y en los primeros meses, esa sensación de espejo era reconfortante, casi mágica. Pero pronto me di cuenta de algo importante. La semejanza extrema puede ser peligrosa, porque cuando dos personas iguales chocan, los problemas no se equilibran, se multiplican. Las discusiones se reflejan como un eco interminable, y las diferencias que deberían suavizarse se intensifican. Los desacuerdos que creí que podrían resolverse con lógica o paciencia terminaban convirtiéndose en un ciclo de frustración interminable. Aprendí que la compatibilidad absoluta no garantiza la armonía, que incluso las personas que se entienden perfectamente pueden terminar lastimándose sin intención, que conocer a alguien demasiado bien, conocer sus sombras y sus luces en paralelo con las tuyas, a veces hace que todo sea más difícil, no más fácil, porque no hay espacio para la sorpresa, ni para aprender del otro. Cuando ambos piensan igual, reaccionan igual, sienten igual, las relaciones se vuelven predecibles y, de alguna manera, rígidas. Hoy lo veo con claridad. Nos llevamos bien, nos entendemos, nos reímos de lo mismo, pero no funcionamos como pareja. Y eso está bien, porque no todo lo que es compatible está destinado a ser romántico. Algunas personas están destinadas a permanecer como amigas, como compañeras de viaje y otras como pareja. Y descubrir la diferencia es parte de madurar, de entender el amor de manera real. Hay algo liberador en aceptarlo, en entender que no siempre se trata de fracasar, sino de aprender. De descubrir que algunas personas son perfectas para la amistad, para la cercanía, para compartir momentos, pero no necesariamente para compartir la vida entera. Y eso me da esperanza, porque significa que el amor verdadero no es solo sobre similitudes, sino sobre equilibrio, sobre crecimiento mutuo, sobre elegir a alguien que complemente sin aplastar, que desafíe sin destruir y que pueda caminar contigo incluso cuando las cosas se ponen difíciles. He aprendido a valorar más lo que importa: la empatía, la paciencia, la capacidad de adaptarse y de amar de manera consciente. He aprendido a aceptar que no todo encaje perfectamente, y que eso no significa fracaso, sino oportunidad de crecer. No sería con ella,
Pero eso no significa que no pueda encontrar a alguien con quien compartir la vida. Alguien que me desafíe, que me haga crecer y que, aunque diferente, esté dispuesto a recorrer el camino a mi lado. Porque al final, la compatibilidad no se mide solo en reflejos, sino en la capacidad de caminar juntos, incluso cuando no se ven exactamente como tú, incluso cuando hay diferencias, imperfecciones y contradicciones, incluso cuando se equivocan, aprenden y vuelven a intentar. Y eso, creo, es lo que hace que valga la pena seguir buscando. Que no todo encaje a la perfección no significa que no pueda funcionar, que los espejos perfectos a veces solo reflejan problemas duplicados, mientras que la diferencia consciente, respetada y elegida puede convertirse en algo mucho más fuerte, más duradero, más humano. Y así termina nuestro capítulo de hoy en modo anécdota ONSE. 4 historias, 4 voces, 4 maneras de mirar la misma pregunta. Cada historia nos deja algo, nos recuerda que conocerse es un acto de valentía, que aceptar quiénes somos, con todas nuestras luces y nuestras sombras, es la base de cualquier relación, que a veces el amor se encuentra en la similitud y a veces en la diferencia, que no hay fórmulas, ni recetas ni garantías, solo experiencias, aprendizajes y decisiones conscientes. Así que tal vez la pregunta no sea solo si estarías con alguien como tú, sino cómo decides amar, cómo decides convivir, cómo decides entender al otro y a ti mismo, porque al final, todas las historias se conectan en lo mismo. El amor no es perfecto, pero puede ser profundo, humano y lleno de significado si aprendemos a mirar más allá de nuestros reflejos y nuestros monstruos. Gracias por escuchar estas voces. Gracias por detenerte un momento a pensar en ti mismo, en tus relaciones, en tu manera de amar. Si te gustó, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte los próximos relatos basados en experiencias de la vida real. Y recuerda, cada historia, cada experiencia, cada elección nos deja una lección, a veces dura, a veces tierna, a veces dolorosa, pero siempre nuestra. Nos reencontramos en el próximo capítulo con nuevas voces, nuevas historias y más reflexiones. Nos vemos en la próxima anécdota.